Juan capítulo 8, desde el versículo 31 hasta el 43. Juan capítulo 8, desde el versículo 31 hasta el 43. Vamos, el título de la prédica es Seamos verdadera descendencia de Abraham. Se me faltó al final una me lo copié así como estaba, de Abraham. Entonces dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Yeshua le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda para siempre, él no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Yeshua entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Amén. Esa es una, como dijera yo, es un momento demasiado fuerte de enfrentamiento entre los judíos que estaban siempre llevando la vida de fe religiosa, sabiendo, entre comillas, que sí son hijos de la sangre del linaje de Abraham, pero que no tienen la fe de Abraham. Entonces es tan importante esta enseñanza, digo yo, y pienso que para terminar el año, entendiendo que tenemos fe y confianza en el servicio a Dios, como lo tuvo Abraham, que finalmente el testimonio que Dios da acerca de Abraham es que él le contaba todas las cosas a Abraham, porque se hizo amigo de Dios, porque él entendía que Abraham sabía quién era él, y lo probó. Entonces cuando Dios le contó lo que iba a hacer en Sodoma y lo que iba a hacer en Gomorra, pues obviamente se le dijo antes que sucediera, y eso hizo que él pudiera interceder por Sodoma y Gomorra. Así que este pueblo tiene como padre, entre comillas, a Abraham. Porque de la promesa que Dios le dio a Abraham es que ese pueblo existe. O sea, ese pueblo existe porque Dios le prometió a Abraham que vas a tener un hijo. Y entonces ya era cuchito cuando eso. Y resulta que Dios esperó hasta cuando él mismo se delatara, él mismo confesara: yo no puedo, ya soy viejo, y mi esposa es de edad avanzada, ya se son las costumbres. Entonces es tan importante esta prédica porque dice de dónde encajamos nosotros. En muchas oportunidades nosotros cantamos de pronto en las escuelas dominicales: el padre Abraham tenía hijos y muchos hijos tenía, y yo soy uno, y tú también, y todos, y no saben que no somos hijos de Abraham. Es decir, cuando los hijos de Abraham son ellos, de la sangre, del linaje de Abraham, son ellos. Pero ¿dónde cabemos nosotros que estoy diciendo seamos verdadera descendencia de Abraham? Porque Dios prometió a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y lo dijo en el momento en que transformó, cambió su nombre. Él tenía en su carne, en su deseo, ser el padre enaltecido. Tenía mucha plata,
tenía muchos siervos, era muy rico. Y Dios lo había prosperado y le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela, y te daré una tierra donde tú poseerás todas las cosas hasta las puertas de los enemigos. Entonces Abraham le creyó a Dios. Recuerden la prédica de la semana pasada, que estamos tomando la fe de Abraham como un modelo, entre comillas, de lo que quiso decir Cristo acerca de esta descendencia de la cual parten y que se va a establecer como una nueva religión, desviando la atención de lo que verdaderamente es la descendencia abrahámica. Están haciendo en este momento un pacto de Abraham, que es que todas las religiones nacieron allí, que debíamos estar todos bajo la misma cobija. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy enseñando con la palabra de hoy para que usted comprenda, al terminar este año y al comenzar el año que sigue solar, que va a ser impuesta una nueva religión, una nueva tradición, que va a partir de la creencia abrahámica, y que ya hay 3 templos. Bueno, yo creo que muchos ya de ustedes están enterados de lo que se ha hecho y se ha adelantado y se ha promovido para que haya una sola religión, para que haya una descendencia de Abraham donde todos crean en Dios como lo crea Abraham. Y nosotros vamos a entenderlo antes que suceda, para que cuando suceda ustedes estén preparados para defender su fe y el Espíritu del Padre defienda la fe que les ha sido dada, para que no sean arrastrados por la corriente de este mundo. Si la semana pasada estuve hablando acerca de las tradiciones que los llevan a la idolatría, de la misma manera eso le pasó a este pueblo. Yo no sé si ustedes saben qué es el sincretismo. El sincretismo se introdujo cuando Constantino vio que los cristianos se habían crecido tanto, pero ellos, al ser romanos, dijo: vamos a hacer una sola religión que gobierne todo el mundo, y se llamó la religión universal, en otras palabras católico, y también, pero era romano, y romano, yo no sé si usted sabe, pero el imperio romano al cual cuando vino Cristo, ese imperio no se ha terminado. Aún estamos en el imperio romano y tenemos costumbres romanas y tenemos costumbres paganas, y de Roma se establecieron una cantidad de credos y mitologías que lo que les interesa de cada religión o cada costumbre lo toman para sí. No tienen problema en adaptarse a este tipo de cosas, y Dios castigó precisamente esta adaptación cuando quisieron ponerle al becerro de oro. Ustedes saben bien, cuando Dios lo sacó de Egipto y Moisés subió a recibir la ley, cuando no bajaba él, le dijeron a Abraham: haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos ha sacado no sabemos a dónde fue. Entonces tiraron oro ahí, y ahí nació un becerro. De ahí salió, según ellos, salió un becerro de oro, ¿no? Y dijeron que ese es Jehová, el que nos ha sacado de la tierra de Egipto. Al becerro de oro le pusieron que ese era Jehová. O sea, ellos querían saber que Dios, físicamente querían adorarlo como lo venían haciendo en una costumbre pagana en Egipto, y dijeron que este es Jehová. Cuando usted ve, y perdónenme que sea como Abraham, pero es que lo que estamos defendiendo es la verdadera descendencia abrahámica, que la verdadera descendencia abrahámica no permitió, porque sabía que Nimrod se creía Dios, y él decía que él era Dios, y que con Semiramis habían tenido un hijo, y que ese era el hijo de Dios, o sea, el niño Dios, y se hizo adorar desde ese tiempo a este Tamuz como el niño Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que este es el niño de Dios, uno a veces pensaría que es Jesús, pero el sincretismo se basa en eso: póngale lo que usted quiera, pero adore este becerro, ¿sí? Porque eso ya estaba establecido por Nimrod, por Tamuz y por Semiramis, adorar al niño Dios. Pero dígame dónde está hablando la Biblia del Nuevo Testamento que el niño Dios. Siempre que usted dice que llegó el niño Dios, que qué le trajo el niño Dios, que qué regalo le trajo el niño Dios, está diciendo de Tamuz. Es sincretismo, ¿me están llevando? Entonces no es tanto porque yo quiera ser pesado y no quiero como, ay no, pero es que ay no, quíteme la natilla ese puñuelo, pero no al niño Dios. No, es que se trata de quitarle la idolatría de un sincretismo que ha inundado nuestro corazón, nuestro espíritu, y que no nos permite tener precisamente o llegar a ser descendencia de Abraham. Que Dios le reveló a Abraham lo que iba a hacer,
porque Abraham sabía quién era Dios y sabían que se estaba adorando en todo en ese imperio de ese momento, era el niño Dios. Y el niño Dios ha venido siendo representado, y cuando vino Jesucristo adoraban al niño Dios. Ya estaba establecido eso, y que ella era diosa, y que, o sea, eso no fue nuevo para cuando Cristo vino. Entonces él sabía que iba a reemplazarse verdaderamente su nacimiento, y poniendo allí atamos para que todo el mundo dijera que este es el niño Dios, pero no saben cuál niño Dios. Entonces, bueno, pues, díganle Jesús, igual no es Yeshua. Nadie le dice Yeshua, y nadie cree en su nombre como Yeshua, sino que le dicen el niño Dios y le dicen Jesús, que para ellos pues es insignificante, es un ídolo más y es una creencia más, como todo lo pagano que se incorporó en el sincretismo en el Imperio Romano en el año 300 después de Cristo. Entonces nosotros estamos heredando costumbres paganas, y estamos heredando cosas que endurecen nuestro corazón, que tendremos que decidir en estos tiempos difíciles que vendrán, muchos de los pastores que ya lo están haciendo, que se congregan con otras filosofías, religiones, porque tienen tradiciones, que ustedes le dicen Jesús, pero yo le puedo decir tal, ¿sí? Ustedes le dicen así, pero pongámosle así, y no peleemos. Lo mismo que pasó en el año 300 después que Constantino tomó el poder. Entonces terminamos adorando lo que no era la verdad, y ya de antemano Dios había dado mandamientos a los hijos de Abraham, porque sabía lo que vendría, ¿sí? Entonces, como Dios le dijo a Abraham en otra forma, voy a decirlo así de alguna manera, Dios creyó a Abraham que es una persona justa, ¿sí? ¿Por qué? Porque oyó la voz de Dios y le adoró, es decir, le reconoció, aceptó que Él es el Dios eterno y verdadero, y Él siempre estaba a la entrada de su tienda esperando que pasara el que fuera por allí para predicarle. Eso está en el Talmud. Abraham era el que más predicaba lo anti-idolatría. Era el más anti-idolatría, era Abraham. Entonces Dios vio que podía contar con él y lo llamó: sal de allí, de tu tierra y tu parentela. Y entonces le dio promesa y le dijo que en ti serán benditas todas las familias, pero es que voy a hacer que, como Dios está pensando que todo el mundo, no solamente la descendencia de Abraham, del linaje de Abraham, que es importantísima la descendencia de la línea de la sangre, porque a esa descendencia de la línea de la sangre, entre comillas, si usted lo puede ver así, la llevó a Egipto y la tuvo allí bajo todas las costumbres de Egipto, para que ellos probaran y experimentaran qué es salir de la esclavitud para llegar a ser siervos de Dios, ¿sí? Ser siervo de Dios es, en otras palabras, decir esclavo de Dios, pero como siervo, ¿ya? No como algo pesado, como le estaba pasando en Egipto, sino como el que sirve. Porque es que nosotros aquí, usted dice que usted no es esclavo de nadie, pero usted es esclavo del tiempo. Si usted tiene un trabajo, usted es esclavo de su jefe. A usted lo esclaviza la persona que le paga, ¿o no? Porque le dice: le voy a pagar tanto, pero usted tiene que dedicarse a trabajar para mí durante tanto tiempo, y usted no puede hacer otra cosa. Y hay personas que le sirven más a ese tipo de esclavitud, pensando que no son esclavos, sino que de todas maneras tienen que buscar el sustento. Pero usted tiene que pensar: verdaderamente estoy siendo esclavo, porque si yo no me esclavizo, si no vendo mi tiempo, no puedo comer, no puedo comprar. Pero termina siendo un esclavo de la opresión, o de la forma y el estilo de cómo usted sirve a esa persona. Y cuando uno hace, a veces inclusive más, es como si amara ser el más esclavo. Pero nosotros tenemos que entender que es un oficio que tenemos para poder sustentarnos. Pero en el principio no fue así, ¿sí? Sino que en el principio éramos siervos, y Abraham tenía todos sus siervos, y él tenía una gran expectativa en cuanto a Dios. Pero Abraham anhelaba tanto a Dios, lo anhelaba tanto con todo su corazón, que cuando le dijo: tranquilo, que yo no te voy a dejar sin parentela. Entonces Abraham tenía un nombre que era el Padre Enaltecido, como creyendo que yo voy a ser el Padre, ¿no?, enaltecido, que todo el mundo va a decir: es que mi padre, Abraham, es que mi padre. Y entonces Dios le dijo: no, señor,
hasta cuando usted no pueda tener hijos, no voy a cambiarle su futuro. Su futuro va a ser cambiado cuando sepa que la descendencia suya no va a ser suya sino mía. ¿Me comprenden? Es decir, la descendencia de Abraham, escuche bien, a partir de Abraham tiene el linaje de la sangre de Abraham, pero ya no son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque cuando Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo, entonces dijo que Dios no le iba que le iba a dar hijos, pero se los iba a dar en la vejez. Entonces él ¿cómo fue que él hizo para tener semejante bendición? Porque sencillamente le creyó. Dijo: en el tiempo de la vida volveré a ti, y según ese tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Y Abraham le creyó. Sara fue la que se rió, dijo: pónganle Isaac, porque es que Isaac quiere decir risa. Risa quiere decir, ustedes no se van a reír burlándose, sino que se van a alegrar y van a tener el gozo, van a tener mi gozo cumplido en ustedes. O sea, en ustedes se va a cumplir el gozo de saber que yo soy el Dios verdadero, pero que a partir del hijo de Abraham, ese hijo ya no es suyo, sino que son míos, son mi propiedad. Son mi propiedad. Abraham, pues, ¿qué hizo cuando le dijo que vea y sacrifique a tu hijo, a tu único, a quien amas? Isaac, tráigamelo en ofrenda. En ese entonces ofrecían todos los niños y se los daban a sus dioses, a Baal, peor, y también al otro, se me olvidó cómo es que se llama, ya otra vez se me olvidó. No, Tamuz era el otro. Bien, entonces, Bahomet. Entonces, cuando ofrecían a los niños, entonces Dios le está diciendo a Abraham: usted también sacrifíqueme su hijo a mí. Pero escuchen bien, cuando Dios le dijo que vete a un sitio que yo te mostraré y ofréceme a tu hijo, al único que tienes, ofrécelo en el lugar que yo te diré, demoró 3 días en llegar hasta el sitio donde iba a ser. Y llegó Abraham y vio de lejos el lugar. Entonces le dijo a los siervos: quédense acá mientras que yo voy con el niño y adoro. Ella era un muchacho, ya era grande. No era un niño bebé, no fue al otro día que nació que dijo: sacrifícamelo, sino que ya era adulto. Tanto que le preguntó: oye, padre, pero aquí está la leña y el lugar del sacrificio, ¿y dónde está el sacrificio? Entonces dijo: Dios se proveerá. Y entonces cuando él fue a tomar el cuchillo, entonces Dios le dijo: no, Abraham, no temas, porque yo ya sé que temes a Dios. Eso tiene mucho que ver con la circuncisión. Usted sabe que Dios le dio como promesa a Abraham el pacto de la circuncisión. De eso no voy a hablar ahora, pero tiene mucho que ver más adelante con lo que vamos a seguir viendo. Cuando le ofrece capítulo 22, en el capítulo 22, cuando Dios le dice que sacrifícame a tu hijo, tu único, a quien amas, usted le haga como tarea Hebreos capítulo 2, y si puede leer todo lo que pasó desde el llamamiento, capítulo 12 de Hebreos, hasta el capítulo por lo menos 25, donde ya aparece Abraham, hasta el 25 por lo menos, cuando él muestra las descendencias y ya termina la vida de Abraham, en el capítulo 25, hablando de la descendencia. Enfoque quién era Abraham en cuanto a oírle, y por eso fue que le creyó Dios a Abraham y le fue tomado por justicia. Entonces, Génesis capítulo 15, que le creyó Abraham a Dios y dice, él es una persona justa. ¿Sí? Capítulo 15, versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue tomado y le fue contado por justicia. Es decir, como Abraham dijo: yo creo, ¿sí? Es que a veces uno dice: ¿usted cree eso? Sí, yo creo, pero finalmente no acepta. Está creyendo en su mente, pero no en su corazón. Es como cuando dices: si tú crees que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hay gente que cree con la cabeza, pero no desde el corazón. Abraham creyó desde el corazón.
Y por eso cuando le creyó en el corazón, entonces fue cuando Dios le dio le dijo que la circuncisión, le dio el pacto de la circuncisión como algo, una señal para mostrar el linaje de los que van a ser, los que van a vencer las puertas de los enemigos, pero primero tenía que probar a Abraham su corazón. Como le creyó a Dios y le fue tomado por justicia, vino un momento de la prueba cuando en el capítulo 22 le dice que sacrifícame a tu hijo. Capítulo 2, versículo 2, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y albordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, Isaac y su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces fue cuando le dijo, me voy, toda la cuestión. Cuando compuso la leña, y vamos a leer el versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Extendió su mano y tomó el cuchillo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Pero lo tuvo que llamar 2 veces. A mí siempre me ha parecido impactante que él no lo llamó Abraham, ¿qué? Sino Abraham. Ya estaba tan decidido que tuvo que llamarlo 2 veces. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, esa fue una prueba de entrega total, de credibilidad desde su corazón, que Dios probó a Abraham, que estaba completamente dispuesto. Es que una cosa es decir yo creo y otra cosa es entregar lo que Dios le pide a usted. Una cosa es decir, déjeme todo eso, deje todo eso. Y uno, sí, yo lo voy a dejar. Y a la hora del té, ay Señor, usted conoce mi corazón. No, es que me van a hacer esta cosa, pero usted conoce mi corazón. Si conoce mi corazón, no es que diga me conoce mi corazón. Si lo traicionó, lo traicionó. Si no ejecutó, no ejecutó. Cuando se cree a Dios, cuando se le cree a Dios, tenemos la fe de Abraham. Cuando se cree en el corazón lo que se dice con la boca. Abraham en ninguna parte dice que creo, sino que intuía que creyó Abraham a Dios y le fue tomado como si fuera una persona justa. Entonces por esa justicia fue que probó, para que nosotros entendamos que cuando verdaderamente se dice con su boca, es mejor hacer desde el corazón la obediencia. Por eso le está diciendo, si fueran hijos de Abraham me obedecerían, pero eso no hizo Abraham. Entonces si ustedes fueran hijos de Abraham, ciertamente me amaríais, porque yo salí y he venido y les estoy diciendo la verdad. Yo soy el Hijo de Dios, yo estoy hablando lo que el Padre Dios dice. ¿Cómo es que ustedes escuchan al ángel y le obedecen, y escuchan al Hijo y no le obedecen? En otras palabras, aquí escucharon al ángel, pero están escuchando al Hijo, que le dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces le dijeron, es que jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Entonces dijo, todo el que hace pecado es esclavo del pecado, ¿cierto? Estoy parafraseando para no estar subiendo para aquí y para allá. Lo que pasa es que nosotros no comprendemos que Abraham fue tomado como justo sin que Dios haya dado la ley. O sea, Dios no le dijo que usted no es pecador porque está cumpliendo los 10 mandamientos. Es que en el corazón de Abraham estaba la ley escrita, que no tendrá otro Dios, que no habrá imágenes. Y él sabía que había que guardar el sábado porque estaba desde Génesis. O sea que para Dios, para Abraham, Dios era lo que dicen los primeros 4 mandamientos, sin que hubiera dado la ley a Moisés. Y tenía el corazón de amar a los demás y decirle y no darle, tanto que hasta cuando fue probado, también cuando le iban a quitar a la esposa, sabía que no había que adulterar y se la entregó, y Dios fue el que detuvo el adulterio que iba a cometer. Y Abraham no se robó nada, no codició
no codició ningún bien cuando fueron a la guerra y ganó. Que te voy a dar tanto. No, con lo que comimos es suficiente. Porque no era codicioso. Abraham tenía el corazón que conoce a Dios y ama. Esa prueba es la que Dios quería mirar en Abraham para que a ver si su descendencia iba a tener la misma genética espiritual. Pero pero le dijo, mire, yo sé que usted les va a enseñar, yo sé que usted va a ser un modelo, y yo voy a volver a ti, en el tiempo de la vida volveré a ti y a tu descendencia, porque yo dije que te multiplicaré, yo los voy a visitar. Y Abraham estaba esperando, era el día de la visita de Dios a su descendencia. Cuando vino Cristo, él siempre estuvo diciendo, este es hijo de Abraham, es que yo vine fue a buscar la descendencia de Abraham. Es decir, escuchaban a los ángeles y obedeció. ¿Qué tal si escucha al hijo? Más debería obedecer, ¿cierto? Porque si Dios había prometido que en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, y no dicen tus simientes como hablando de muchas, sino de una, es decir, que uno de tu descendencia vendrá y les traerá la bendición. Y llegó el tiempo de la visita de aquel que saldría de los lomos de la descendencia de Abraham, pero no del hombre, sino que iban a ser según la promesa, como algo que era imposible de creer. Que Abraham tuvo un hijo cuando no había fuerzas. Entonces ya uno entiende con eso que los hijos de Dios no nacen según los deseos de la carne. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 11, hablando de Yeshua. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, los que deberían estar esperando a la simiente no lo recibieron, más a todos los que le recibieron. Es decir, a todos los que aceptan que Él es la palabra de Dios, el verbo hecho carne. A los que creen que Yeshua es el nombre del Padre que lo envió con ese vestido de salvación que Dios lo ha prometido desde Génesis, que pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Está hablando de que recibirán, que crearán el nombre que Él es salvación. Él es la salvación prometida desde Génesis capítulo 3, que es de la descendencia de la mujer, mas no del hombre. Porque la mujer no puede tener hijos sin la intervención de un hombre. Pero Abraham y Sara tuvieron hijos sin la intervención del deseo de la carne, sino que fue una intervención divina. Que Dios permitió que ese hijo, que un día no iba a ser su hijo, sino que Abraham, cuando subió a entregarlo, lo entregó. Y Dios no le dijo, busque con qué reemplazar a Isaac. No, él mismo sabía que el proceso del sacrificio debería continuar. Que Dios le dijo que no le haga nada sobre el muchacho, pero Abraham se siente, pero yo vine a adorar a Dios. Y encontró y sacó y reemplazó a Abraham, a su hijo, por un cordero. Para que Dios recibiera la sangre de un inocente, digámoslo así, la vida a cambio de otro. Esta vida la cambio por esta vida. O sea, yo te entrego a Isaac, ¿sí? Ya Isaac va a ser tuyo porque aquí debería estar Isaac, pero voy a entregarte a Isaac a ti y voy a sacrificar más bien este cordero. ¿Me están llevando? Entonces, cuando dice que los hijos de Dios, dice, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero es que Abraham no tenía hijos. Y ese hijo que Dios le dio a Abraham, prácticamente que no era hijo de Abraham, sino que era un hijo de la promesa que Dios le había dado. Como Dios le había prometido que Sara te dará un hijo en tu vejez, y no va a ser según su fuerza, usted ya no tiene ninguna esperanza, pero va a tener un hijo, y luego le dice que venga y sacrifíquemelo. Entonces uno se da cuenta que los hijos de Dios que algún día lleguen a ser benditos en la simiente, en esa simiente, en la simiente de la mujer, que va a tener un hijo sin la intervención de un hombre, porque Jesucristo nació sin la intervención de un hombre, sino por la intervención divina, para que llegara a ser hijo de Dios, y Él fuera que nos diera la bendición de ser nuestro Salvador y el que nos haría libres de la esclavitud, del pecado y de la muerte.
del pecado que se cometió, que no se sabía que era pecado, y de la muerte que le causó, de la separación que había con Dios. Muerte quiere decir separación, ¿sí? Y esa es una maldición. Ahora, cuando dijo que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, tal como lo hizo Dios con Abraham y con Sara, que no fue por el deseo de la carne, ni porque ella era linda, fue linda en su momento, tuvo fuerzas en su momento para tener un hijo, pero ya no tenía ni siquiera deleite, ya la había cesado la costumbre. O sea que Isaac no nació por el deseo de la carne, sino por la promesa que Dios le dio. Como Dios le prometió ese hijo, entonces dice, ahorita entréguemelo, porque la ahorita es mío. Y Abraham se lo entrega y toma en su lugar un cordero, ¿cierto? Ahora bien, cuando entrega el cordero, cuando Juan aparece, dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es el pecado del mundo? El que les va a dar vida. Este es el cordero que va a dar vida. ¿Me llevan? Como si fuera Isaac, que está muerto, pero ahorita tiene vida, ¿sí? Este es el que va a reemplazarlos para que quite el pecado. Como ellos no entienden qué es pecado, entonces Dios les dio la ley para que comprendieran que era pecado. Que pecado, cuando vino el Espíritu Santo, dijo, pecado es no creer en Él. ¿Se acuerdan que Cristo, cuando el Espíritu Santo venga, les va a enseñar qué es pecado? Pecado por cuanto no cree en mí. Voy a enseñarle de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces esto se vive en el momento en que Dios le dice a Abraham. Vamos nuevamente a Génesis capítulo 22. Quiero que termine este año con esta bendición, que terminemos con esta bendición. En el versículo, estamos en el 12, dijo, no extienda la mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, es decir, que lo amas, que lo obedeces, que tú eres, que está por encima de Dios, por encima de lo que tú más amas, por cuanto no me rebosaste tu hijo, tu único. Entonces, dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue a Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios no le dijo, sacrifíqueme ese, me están llevando. Abraham ya ve que ese tenía que morir ahí. El sacrificio debe continuar, el culto debe continuar. Aquí si se va eso, nosotros continuamos. Pero como tenía que terminar el culto, entonces él ofreció ese cordero y llamó el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, ¿qué? La vida, que Cristo mismo fue el que 1000 de años después es el que llega aquí, a este lugar donde estaba ese carnero, en el mismo monte. Y Jesucristo le está diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará como hijos de Dios, libres. ¿Sí me llevan? Porque Abraham llegó a ser ahorita propiedad de Dios. Ahorita nosotros llegamos a ser propiedad de Dios, somos hijos de Dios, porque Cristo viene a quitarnos el pecado de la muerte espiritual que nos separaba de Dios, y cuando Él muere rasga el vestido, rasga el velo que nos separaba, que era una pared intermedia, que era la ley que nos hacía ver como pecadores que no podemos entrar a su presencia. Entonces Él está diciendo, Cristo le está diciendo, es que el que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda para siempre en la casa, el hijo sí. Entonces recuerden que cuando Abraham tenía a su hijo, que ya era grande, se comenzó a pelear con el de Sara, y el de Sara con el de Agar, y entonces dijo que ese hijo de la sierva toca sacarlo, porque no va a heredar mi hijo con el de la sierva. Entonces lo sacó y le dio, no se lo sacó, pero terminó siendo hijo de un esclavo. ¿Qué quería o qué quiere decir Dios a Abraham? ¿Y qué quiere decirnos con eso? Que hay unos que son hijos de la esclava y hay otros que son hijos de la esposa legítima, que son según la promesa, ¿sí? A partir de Abraham hasta el día de hoy existe un pueblo que se llama Israel. A partir de la fe de Abraham, que ya no tuvo más hijos, sino que el primogénito es Isaac, que es gozo de Dios, la felicidad de Dios, que Dios le dio ese gozo a Abraham.
de tener un hijo, pero que ese hijo es el que a partir de allí están esperando la simiente en la cual van a recibir la bendición. Luego vino Jacob y luego vinieron los 12 patriarcas, y después de los 12 patriarcas salió Moisés, y Moisés introdujo la ley para que abundara el pecado, ¿cierto? Porque ¿qué dice Gálatas capítulo 3? Gálatas capítulo 3, versículo 19. Si la promesa fue dada a Abraham, entonces ¿para qué dar una ley? ¿Cierto? Ahí es donde entramos nosotros. Diga, ahí entro yo. Ahí entro yo. Porque nosotros no somos de la linaje de la sangre de Abraham. Y si no se introduce la ley, nosotros no tendríamos entrada. ¿Me llevan? Dice, entonces ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Escuchen, la ley, Dios usó como mediador a Moisés, pero con quien envió la ley fue con los ángeles, ¿sí? La ley no era para los ángeles. La ley, Dios usó los ángeles para que le llevaran al pueblo de Israel y tenerlos como esclavos, confesando que son pecadores. Pero ellos mismos decían que nosotros éramos pecadores porque no teníamos la ley o la palabra de Dios. Por eso cuando Cristo va a morir dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, es decir, de gente que no ha recibido la palabra, que no sabe qué es pecado, que no entienden que la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Porque si hacía, ¿te acuerdas? Que si el hijo era rebelde, lo tenían que matar a piedra. Que la mujer adúltera, que matarla, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? O sea, la ley se introdujo para que hubiera más entendimiento que la paga del pecado es muerte. No más, solo usted diga qué es el resumen de la ley. Usted diga, la paga del pecado es la muerte. No, ese es el resumen de la ley. Dios envió la ley para que el pecado abundara, dice. Pero que cuando abundó el pecado, abundó la gracia. Eso lo dice en Romanos. Bien, cuando introdujo la ley, entonces nosotros entramos como pecadores y ellos ya mismo deberían estar confesando pecado, ¿sí o no? O sea, ellos son pecadores porque la ley decía que son pecadores, porque no hacían cosas de la ley, porque no tenían la descendencia, no tenían el corazón de Abraham. Entonces Cristo les está diciendo, ustedes no son como Abraham. Si ustedes fueran como Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes no son como Abraham. Ustedes son hijos como el diablo más bien, porque él es homicida. Ustedes me quieren matar a mí, hombre, que les estoy diciendo la verdad, que quiero llevarlos para que lleguen a ser hechos hijos de Dios. Abraham no hizo eso. Entonces, ellos no entendían y nosotros no entendemos la sustancia de lo que quiere decir pecado. En el huerto de Edén no dijo que no coma porque eso es un pecado, ¿cierto? Luego se aumentó la maldad porque todos los hombres comenzaron a correr detrás de los dioses y los ídolos, y de ahí salió Nimrod y salió la primera religión establecida para todo el mundo, que fue lo que destruyó. Por eso dice que era valiente o era fuerte delante de Dios. O sea, era un rival muy fuerte, ¿sí? Para competir contra él. Entonces Abraham, cuando se dio cuenta que era un rival de Dios, por eso fue que él mismo dijo que no, que esos no son dioses, y Dios lo tomó esa fe como básica para entender que uno no solamente cree con los labios, sino que hay obras. Porque la fe es también acompañada de las obras. Y Abraham, si hubiera sido por las obras, pues hubiera sido, dice la Biblia que hubiera sido, pero Abraham solamente le creyó y le tomó por justicia. Cuando Abraham le creyó, entonces luego fue probado su corazón, si eso lo hacía de corazón, y Dios lo estaba haciendo, y Abraham lo estaba haciendo de corazón, dijo, entonces ahí sí va a venir la simiente mía y les va a dar la bendición de tenerles vida, les va a dar vida. Él les va a dar vida. Usted, digamos, no le quitó la vida a su hijo, sino que le quitamos la vida a un cordero. Ahora yo voy a poner a mi hijo también, mi único, y lo voy a poner como si fuera un cordero, y él les va a dar vida. ¿Me están? Es como un trueque. Usted me ofrece a su hijo, ya me lo entregó, pero sacrificó un cordero. Y yo voy a entregar a mi hijo por amor de lo que les prometí, para que reciban la bendición, y él va a morir como un cordero, pero él les va a dar vida. Es decir, Dios le dio vida,
a Abraham cuando permitió que se cambiara o se sustituyera Isaac por un cordero. Y nos está dando vida cuando somos sustituidos nosotros como pecadores. En lugar de Jesucristo, muere Jesucristo en lugar de morir nosotros. ¿Me está? Es un trueque. ¿Ustedes creen en mí? Sí. Entonces Él va a tomar lugar para quitar el pecado, porque si ustedes no quitan ese pecado, no van a poder entrar diciéndole a Dios Padre. ¿Sí? Pero si ustedes escuchan mi palabra y permanecen en mi palabra como Abraham, que permaneció y le creyó, entonces van a ser como discípulos míos que también van a resucitar llamando a Dios Padre. ¿Ah? Y nosotros entramos en ese vagón, por decirlo así de alguna manera, entramos en el vagón de pecadores que creemos que Yeshua era el Hijo de Dios y que está pagando, siendo inocente, pagando por los culpables. En ese vagón entramos y recibimos la bendición de tener vida. Es decir, entramos en la vida gracias a que el pecado abundó, y como abundó el pecado, entonces ya hay muchos pecadores. Ahorita si Abraham es padre de multitud de gente que son pecadores, que no son como Abraham. ¿Me están llevando? Porque Abraham tenía fe, pero la descendencia no. Entonces, si ustedes fueran ascendentes de Abraham, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden recibir mi palabra. Entonces ya ellos quedaron bajo pecado porque no creyeron en la salvación que Dios les dio a través de su propio Hijo, que dijo: yo estoy hablando lo que veo cerca del Padre. Como si fuera Isaac, como si fuera Abraham. Yo creo que una persona que tenía que ser muy alta espiritualmente era el mismo Isaac. Isaac tenía que tener una fe muy grande, muy elevada, porque él sabe que él ya no le pertenece a Abraham, porque Isaac quedó crucificado allá, quedó entregado como un sacrificio. Que otro tomó mi lugar es otro cuento, ¿sí? Pero Isaac sabe: alguien tomó mi lugar, yo debía haber muerto allá. O sea, como estoy muerto, yo fui entregado al Señor. Un día que yo pasaba por un parque, que estaba yo más joven, Daniela y Juliana estaban muy pequeñas, a mí me entró un dolor en el pecho y ya me habían dicho que si corría por la enfermedad que tenía en ese momento del corazón podía fallarme. Y dije: ¿qué es? Y salí corriendo, y cuando sentí fue el dolor en el pecho. Y ay, Señor, perdóname, no me quites mi vida. Yo tengo una hija, 2 hijas, y tengo una esposa, las quiero mucho, no puedo dejarla sola. No puedo dejarla sola, Señor. Yo más bien te entrego mi vida. Haz de cuenta que yo estoy muerto. Yo creo que yo aquí ya morí, pero te entrego mi vida, úsala como tú quieras. Y cuando dije eso, que le entregué mi vida, pero mi vida se quedó allá en ese parque, y él la tomó como: pero usted va a ser mi siervo, me va a servir con la vida que le queda. Sí, Señor, yo te voy a servir. Yo llegué y le conté a Juanita ese mismo día llorando: uy, mira lo que me pasó esto, ¿sí? Y yo le entregué mi vida al Señor, le dije que yo te voy a servir, yo voy a servirle al Señor. Ya mi vida no me pertenece, porque yo morí en el parque ese día. Yo debía estar muerto. Ya más de una vez me ha pasado que yo debería estar muerto, y siempre recuerdo: Señor, yo soy tu siervo, yo te entregué mi vida. Si tú me la quitas ahora, pues ya es porque tú dices no más. Pero si me permites seguir viviendo, es porque tú crees que todavía te puedo servir. Así veo yo mi vida. Hasta el día que Él me quiera tener aquí, seguiré siendo su siervo, porque así fue ese pueblo. Que una vez Abraham entendió que ese hijo mío debía estar muerto, ahorita le pertenece a Él. Todo el que se ofrece en sacrificio vivo y santo a Él debe darse por muerto. Y por eso, cuando usted se da por muerto, se entierra con el agua, se entierra con Cristo, para comenzar a vivir una vida nueva, como de tener fe y confianza en el servicio de Dios. Esa es la verdadera fe de Abraham. ¿Me están llevando? Cuando dice que seamos herederos, que seamos la verdadera descendencia de Abraham, son los que entierran el pasado, los que saben que yo morí ese día y ahorita le pertenezco a Él, y Dios me da la promesa de recibir la bendición de recibir el Espíritu Santo como sello y garantía del amor. Que ahorita, escucha bien lo que le estoy diciendo, Abraham anhelaba ver a Dios. No sé si decirlo ahora, no sé si me van a entender. Abraham es como un amor ascendente, ¿cierto? Ascendente. Y Dios está esperando que Él manifestar su amor descendente, es decir, la respuesta. Si Abraham, tú me amas, yo te voy a confirmar que yo te amo, y en tu simiente serán benditas las familias. ¿Me están llevando? Ahí es donde vamos a comenzar a hablar de la circuncisión en el próximo culto. Pero
No crea que yo estoy viendo prédicas. No crean que yo estoy viendo enseñanzas de otros pastores o de libros. No, yo estoy sentado con el Espíritu Santo orando y leyendo, Señor, ¿por dónde cojo ahora? Porque yo también como Abraham y como Isaac, quisiera también tener esa experiencia de oír la voz, porque dice que Abraham le oyó la voz y le creyó y le fue tomado por justicia. Y Jesucristo luego después del capítulo 8, después de decir que Él es mi Padre y que ustedes son hijos del diablo, yo a veces digo, señores, que nosotros no podemos seguir siendo hijos del diablo. O sea, no podemos tener el modelo del antiguo yo que se supone que enterré y todavía sigo viviendo como el antiguo. Es como si Abraham todavía reconociera que Isaac es su hijo. Pero es que Abraham, cuando bajó con Isaac, pero ya murió. Hasta Sara murió inmediatamente. Es que ni siquiera le dijo, oiga, Sara, imagínese que Dios me dijo que va. No le dijo, de pronto se le cuenta a Sara. Sara de pronto le dice que no, ¿cómo va a hacer semejante locura? Pero Dios le dijo a Abraham que entrégamelo, y trató con él directamente, le hizo el pacto, le dio la circuncisión, y después de dar la circuncisión le da la promesa que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y apareció Jesucristo y les dijo a ellos, a los judíos que habían creído en él, o sea, los que estaban bajo la ley, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda para siempre, el hijo sí queda para siempre. Le está hablando de Abraham. Por eso el trato de lo que Abraham prometió en capítulo 8, de tanto que hablan de Abraham, es lo que nosotros debemos, que eso baje de la teología a mi espíritu, para que entendamos que los hijos de Dios no nacen según los deseos de la carne, sino según el deseo de Dios, y que nadie puede forzar a otra persona para tener fe. Es decir, nadie puede forzar a alguien para que crea, porque la fe es el testimonio que Dios nos da acerca de su hijo. Y cuando usted tiene el testimonio de su hijo, entonces volvamos nuevamente a Génesis capítulo 22, y cuando usted tiene esa fe revelada por Dios, entonces se cumple esto que le dijo Dios a Abraham, que nosotros somos descendencia de Abraham verdadera y que recibimos todo esto. ¿Sí? Capítulo 22. Y dice, versículo 15: y llamó el ángel de Jehová, después que le dijo que no lo sacrifiquen, ¿no? Y llamó Jehová, o sea, ya no es el Padre enaltecido, sino el Padre de muchedumbres, de mucha gente. Entonces le dijo, y llamó el ángel de Jehová a Abraham, ya cambiando el nombre, por segunda vez desde el cielo, y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia, ¿qué dice? Poseerá las puertas de sus enemigos. Poseerá las puertas de sus enemigos. Dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Escuchó la voz y la obedeció. No es que yo escuché, no, obedeció lo que él hablaba, ¿cierto? Ahora, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Versículo 13. Viniendo Jesús, versículo 13 de Mateo capítulo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, y otro alguno Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, tú eres como Abraham. ¿Tú entiendes que yo soy la simiente? Entonces Jesús le dijo, tú, bienaventurado, dijo, yo, ¿quién es? Dijo, tú eres el Cristo, o sea, el Rey, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Porque recordó que Dios le había dicho que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, en la simiente de la mujer. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
las puertas de tus enemigos, entre comillas. Tus enemigos, los enemigos de tu fe, tú eres, póngame cuidado, como dice, seré enemigo de tus enemigos y amigo de tus amigos. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Dios le dijo a Abraham, ¿cierto? Es decir, que los que son enemigos de Cristo son enemigos de Dios, en otras palabras. Y los que son amigos, hijos de Dios, son amigos de Dios. Por eso dijo, si ustedes fueran hijos de Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, no he venido de mí mismo. Entonces dijo, dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, a ti te daré las llaves del cielo. Es lo mismo que le estaba diciendo en capítulo 22, que en Génesis, cuando le está prometiendo a Abraham. Vamos a volver nuevamente hasta el 22. Dice, y de cierto te bendeciré y te multiplicaré y tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y Cristo le está diciendo, y las puertas de la o sea, el reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia tiene el poder de la bendición, de la vida. Entonces, cuando nosotros estamos recalcando tanto que Dios envió ángeles para que nos diera la ley, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que cuando estamos diciendo que vamos a comenzar el mundo de pecado, de justicia y de juicio, dijo que de pecado por cuanto no queden en mí, de justicia por cuanto voy al Padre como sumo sacerdote a interceder por ustedes, para que ustedes no caigan en la debilidad, ¿cierto? De tarea lean ustedes también, no solamente la vida de Abraham, sino lean también Hebreos, desde el capítulo, puede ser desde el 1, pero hagan énfasis en el capítulo 2, y de ahí en adelante, hasta cuando está hablando de todo lo que es Abraham para él, ¿sí? Pero en el capítulo 2, voy a leer muy rápidamente para terminar, casi todo. 5, versículo 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Se acuerda que el Antiguo Testamento está todo lleno de la obra de los ángeles? Que la ley fue dada por los ángeles, que a Abraham se le aparecieron los ángeles, que Dios estaba esperando que el ángel volviera, y resulta que Dios sí envía a los ángeles, pero Dios no hacía por socorrer a los ángeles, sino que dice, no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero en algún lugar testificó diciendo que es el Hijo del Hombre. Bueno, luego dice, versículo 9, que es el hombre para que lo visite, ¿cierto? El Hijo del Hombre para que, ¿sí? Todos lo sujetaste, versículo 8, todos lo sujetaste bajo sus pies, por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, a Yeshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Eso lo haremos la semana entrante, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Se acuerda que la semana pasada dijo que ustedes han estado conmigo en mis pruebas? Que así fue la prédica, ¿no? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Por eso él allí, cuando estaba todo el mundo, dice, cuando ustedes sigan, si ustedes permanecen en mi palabra y mi palabra permanece en ustedes, ustedes van a ser mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando esté en la cárcel, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que él me dio. ¿De quién está hablando? ¿Cómo es la fe de Abraham? Yo y los hijos que él me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es que el imperio de la muerte son todos ese tipo de espíritus inmundos que no quieren que la obra de Dios se haga en usted, que la salud no se haga, que el bienestar no se haga, que usted esté enfermo, que todas las cosas que traen las huestes espirituales de maldad. Por eso las huestes espirituales de maldad no soportan que nosotros tengamos fe, entonces siempre van a querer agredirlo, dañarlo, para que usted pierda su confianza y su fe en él.
su esperanza en Él. Tiene que luchar contra Él. Y eso es lo que quiero, que termine este año y comencemos el año entrante y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice, porque, rápido, cuelga. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino ¿a quién socorrió? La prédica se debería llamar así, porque no socorrió a los ángeles, sino que, versículo 16, capítulo 2 de Hebreos. A la descendencia de Abraham. Dios no está pensando en socorrer a los ángeles. Dios está pensando en socorrerlo a su merced, a mí. Por eso sentó a Jesucristo a la diestra de la majestad en las alturas, para tener misericordia de nosotros, porque Él pasó muchas pruebas y Él sabe que nosotros vamos a pasar muchas pruebas. Pero si somos verdadera descendencia de Abraham, vamos a ser socorridos por Él, como lo hemos sido durante todo este año. Que el Señor nos ayude el año entrante. Porque no socorrió a los ángeles del mundo por venir, porque no sujetó a los ángeles del mundo por venir del cual estamos hablando, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y ahí es donde cabemos nosotros cuando somos hechos hijos de Dios, no por los deseos de la carne, sino por el poder de Dios. Somos hijos de Dios según la promesa, para que Él, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, nos socorra. Usted se acerque a Él. Dice, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Aleluya, amén. Mira, seamos verdaderos descendientes de Abraham, que acudimos a Él, siendo ahorita hijos de Dios por la promesa que Dios le dio a Abraham, que nosotros no estamos yendo a la idolatría, sino que verdaderamente estamos recurriendo al que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y lo hemos visto en poder y gran gloria, que dijo que todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Él es poderoso para socorrernos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Lo dice más adelante en Hebreos capítulo 3. Para que nosotros nos acerquemos a Él en plena certidumbre de fe, que nosotros somos la verdadera descendencia de la fe de Abraham desde nuestro corazón, que confesamos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, que Jesús es el Hijo de Dios y que Él lo levantó de los muertos. Esa es la fe que nosotros confesamos. Que Romanos capítulo 10, vamos a terminar ahí, perdón, pero Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesamos con nuestra boca, con la boca, que Yeshua es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, versículo 10 del capítulo 10 de Romanos, porque el corazón se cree para justicia, como lo creyó Abraham, pero con la boca se confiesa para salvación suya y salvación de otros. Porque nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, sino que le confesamos a otras personas lo que está en nuestro corazón, que Jesús es la simiente en la cual nosotros recibimos la bendición y la vida eterna. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias por esta gran bendición que nosotros hemos heredado por la promesa que le diste a Abraham. Ayúdanos para que nosotros tengamos en nuestro corazón verdaderamente la vida de fe, que oímos la voz de Cristo como la voz del mismo Padre Dios, que nosotros no estamos escuchando la voz de los hombres, sino que cuando leemos la Biblia o escuchamos la predicación de parte tuya, podemos discernir entre lo santo y lo profano, que nosotros sabemos que hay muchas personas que están entregadas hoy en día a la tecnología, y a muchos les va a hablar la tecnología, mas no el Espíritu Santo. A muchos les va a hablar el chat GPT, o les va a hablar el sincretismo de toda la idolatría que se va a levantar por el internet. Ayúdanos por favor para que nosotros escuchemos tu voz y no la voz de la tecnología, que nosotros podamos ver tu gloria y no que veamos efectos especiales en el cielo, que nosotros no seamos engañados ni confundidos, sino que nosotros permanezcamos guiados por el Espíritu Santo, que oímos tu voz
y te servimos así como Abraham escuchó tu voz y te creyó, así nosotros escuchemos la voz de Cristo como la voz del Padre que habla en nuestro espíritu. Que el Espíritu del Padre defienda nuestra vida de fe. Amén. Amén. Si yo digo que el Espíritu del Padre defienda tu fe, usted va a decir, escuchemos la voz de Dios. ¿Sí? Si yo les digo, escuchamos la voz de Dios, ustedes van a decir, el Espíritu del Padre habla en mí o defienda tu fe, porque es el Espíritu Santo. ¿Sí? Que el Espíritu del Padre defienda tu fe. Que escuche la voz de Dios. Si yo les digo, escuchen la voz de Dios el Padre, ¿cierto? Porque dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Que no sois vosotros, sino el Espíritu del Padre que habla en vosotros. Entonces no escuche la voz de la tecnología. No escuche prédicas inventadas por inteligencia artificial, sino que tenga la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo, que le crea a Dios más que a la ciencia y a la tecnología. No se deje engañar. Oremos para que no nos dejemos engañar. Padre Dios, ayúdanos para que nosotros no nos dejemos engañar de la tecnología y de la mal llamada ciencia. Bendice nuestro espíritu para que pueda escuchar la voz del Espíritu Santo, oír la voz de Cristo como oír la voz del Padre. Ayúdanos que cuando nosotros estamos siendo perseguidos por nuestra vida de fe, no nos propongamos qué decir, ni qué hablar, ni cómo defendernos, sino que en aquella misma hora sea el Espíritu del Padre quien defiende nuestra vida de fe para vergüenza de ellos. Ayúdanos, por favor, que tengamos verdaderamente en nuestro espíritu ser descendientes de la fe de Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Que nosotros entendemos que éramos pecadores, que estábamos alejados de ti, pero ahora entendemos más grandemente que el pecado es no creer que Jesús es nuestro Cristo, que el verdadero pecado es no creer que Jesucristo es Yeshua, nuestra salvación, nuestra luz y nuestra vida, que a partir de Él es que hemos recibido la bendición de llamar a nuestro Dios Padre. Bendícenos, ayúdanos por favor para que nuestro espíritu esté conmovido por el Espíritu Santo y que cada amanecer te podamos buscar y encontrar. Guárdanos en tu nombre durante todo este año como lo has hecho durante que el año que comienza también nos ayudes a perseverar en la fe, a abandonar todo efecto de la idolatría y de la tecnología y de la ciencia que van a engañar a muchos, haciéndoles creer que es la voz de Dios la que escuchan. Ayúdanos a discernir entre lo santo y lo profano. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que hemos heredado la fe de haber recibido la bendición que nuestro Dios le dio a Abraham de ser hijos de Dios según la promesa. Ayúdanos por favor para no caer en la tentación. Amén.